y vamos a ver la excreción en los seres vivos. Entonces, niños, aquí básicamente quería mostrarles que el sistema excretor en los seres humanos está constituido básicamente por 4 partes, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver riñones, uréteres, vejiga y uretra. ¿Listo? Entonces, aquí, en este sentido, vamos a ver que cada uno va a cumplir con una función fundamental. Vemos también que estos riñones están unidos a una vena y una arteria, ¿sí? Recordemos que la sangre que circula en el interior de las venas, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene la sangre que circula por las venas? Es impura. Impura, ¿qué quiere decir? Que no tiene oxígeno ni nutrientes. Exacto, eso significa que ya cumplió como tal el proceso de llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Y la sangre arterial, ¿qué características tiene? Volver a que haga. Tiene los nutrientes. Tiene los nutrientes y tiene el oxígeno, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver que tanto la vena como la arteria se va a ramificar y cada una de las partes se va a unir a los riñones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que aquí se va a ramificar en el interior del riñón. Vamos a ver rápidamente esta imagen. En el interior del riñón se va a ramificar, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que ellas, como van a ser las encargadas de transportar... Profe, ¿cómo era el título? Perdón, es que... Es la sistema excretor en el ser humano, así. Ese es el título, ¿listo? Entonces, acá vamos a ver que se ramifica. ¿Eso qué significa? La vena como tal va a aportar esa sangre que ya tiene los desechos y va a empezar un proceso de filtración, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben qué es la filtración? ¿Qué han escuchado? ¿Saben qué significa? Pues como que algo entra, se filtra, se enjuaga. Profe, es como cuando uno coge un colador y como que le quedan como las partes, como cuando uno coge el jugo y lo cora, eso se llama filtración. Listo, una cosa, en cuanto a lo que dijo Nathan, recordemos que cuando estamos tratando de definir una palabra, no vamos a utilizar la misma palabra para explicar, ¿listo? Porque cuando decimos filtración, pues no, es cuando se filtra una cosa, pues digamos que no nos dicen Pasar un líquido de un lado a otro. ¿Ah? Es Sí, pasar más o menos, pero entonces digamos que la analogía que nos acaba de aportar Valentina está perfecta, ¿sí? Cuando nosotros estamos filtrando, va a haber una barrera que se va a quedar con unos elementos, que en este caso serían los elementos de desecho, y continuaría su flujo natural, lo otro que ya está en perfectas condiciones, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, filtración quiere decir que nos va a separar, nos va a dividir las sustancias. Entonces, acá vamos a ver que en el interior del riñón, vamos a ver que hay unas divisiones como tal. Aquí vamos a encontrar en la parte más exterior algo que se denomina como la corteza. ¿Listo? Miren, acá esto es lo que denominamos como la corteza. Esta parte media como tal, acá, junto con esta parte de acá, la denominaríamos médula. Y acá, en esta parte como tal, vamos a encontrar esto que es la pelvis renal. ¿Listo? Entonces, niños, acá en el interior del riñón hay unas unidades funcionales y estructurales que son
partecita que vemos acá. Entonces ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué significa eso que es una unidad fundamental y estructural? ¿Ustedes recuerdan cuando estábamos viendo célula como tal, que en el organismo vamos a ver que hay una unidad funcional y estructural que va a conformar a todo ser vivo? En este caso es la célula. ¿Qué quiere decir? Que es la parte más pequeña que puede cumplir con las funciones del organismo. En este sentido acá, esto se llama nefrona. ¿Listo? Todo esto acá se llama una nefrona. Entonces, una nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón como tal, ¿sí? Entonces, acá en esta nefrona se va a realizar el proceso de filtración de la orina. ¿Qué quiere decir? Si vemos que acá hay unos capilares, ¿cierto? Que son la unión entre ¿qué y qué? ¿Qué son los capilares? La unión es que se unen las venas y las arterias. Exacto, acá se unen tanto venas como arterias para poder transportar la sangre, ¿sí? Y en esta parte se va a realizar el proceso de filtración. Entonces acá vamos a ver que hay una estructura que se llama glomérulo de Malpighi, ¿sí? Entonces, acá se va a realizar que la arteria va a transportar la sangre. Y acá en esta parte, que esto que lo encierra, que se llama cápsula de Bowman, va a realizarse una reabsorción. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿y entonces qué es la reabsorción? Señor. copiar esto, pero lo hacemos con dibujo también. No, o sea, pues no es necesario. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Lo importante es que vayan, pues, digamos, tomando nota de lo que les estoy explicando, porque, pues, les voy a explicar a nivel general las funciones y las partes de del sistema urinario, ¿listo? Que es el que conocemos como sistema excretor. ¿Quién me está llamando? ¿Nadie? Bueno, entonces, acá se realiza un proceso de reabsorción. Entonces, reabsorción, ¿qué quiere decir? Básicamente que cuando sea ese proceso de filtración, la sangre va a volver a tomar lo que le va a ayudar a seguir cumpliendo con sus funciones. Es decir, una parte del agua que todavía sirve, la va a volver a reabsorber, ¿sí? A volver a tomar como tal la sangre. Y lo que no le sirve va a continuar con su proceso. Eso es a lo que nosotros pues ya le habíamos explicado ahí, que era la filtración. Entonces, reabsorción es volver a tomar lo que se necesita. ¿Listo? Entonces, esa reabsorción como tal se va a realizar a lo largo de estos túbulos que nosotros vemos acá, que son estas partes amarillas. Samuel Huartos, veo que estás levantando la mano, dime. Es que tengo una pregunta, ¿cómo era que se llama? ¿La cápsula de qué? Mira, esta es la cápsula de Bowman. Acá vemos los nombres. ¿Listo? Y este es el glomérulo. El glomérulo acá, como vemos, es como como dijera yo, una pequeña red de vasos sanguíneos. Miremos acá, es una pequeña red, a lo que denominamos como el glomérulo de Malpighi. Y acá, lo que lo rodea se llama cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, esta es la estructura que nos permite a nosotros realizar la filtración de la orina. Entonces, en el interior del riñón hay aproximadamente entre 1.000.000 y 1.300.000 de nefronas, ¿sí? Por cada riñón. Entonces, aquí, volviendo a esto, vamos a ver que en el interior del riñón se va a realizar el proceso de filtración de la sangre. Cuando
ya la sangre ha retirado como tal sus desechos, mire, va a pasar por estos túbulos y acá se encuentra con uno que dice tubo colector. ¿Qué quiere decir eso? Que colecta como tal la sangre. Miguel Torres, dime, veo que levantas la mano. No, profe, es que me equivoqué. Ah, bueno. Entonces, acá este tubo colector se va a encargar como tal de transportar ese líquido filtrado, que es la orina. Mírenlo acá. Este es un zoom de lo que nosotros encontramos acá, ¿sí lo ven? Entonces se va a dirigir como tal hacia la pelvis renal. Recordemos que la pelvis renal está ubicada en esta parte, ¿sí? Y entonces va a empezar a enviar gota a gota la orina como tal, ¿sí? Las sustancias de desecho. Y si vemos acá, esta pelvis renal está unida con esa estructura que nosotros denominamos como uréter. Miren que los uréteres son estos que vienen acá. Entonces, la función como tal de ellos es que van a empezar a enviar la orina a través de los uréteres, ¿sí? De los uréteres, y van a empezar a llenar esa estructura que se llama vejiga. Entonces, acá gota a gota lo van a ir enviando y acá en la vejiga se va a empezar a almacenar. Entonces, niños, yo les quiero hacer una pregunta ya que nosotros lo hemos visto. En lo que hemos explicado a partir de los tejidos. ¿Qué tipo de tejido es el que forma como tal? Señor Nathan, dime. ¿Qué es la próstata? Ah, la próstata es una parte del sistema reproductor masculino que nosotros vamos a ver cuando estemos estudiando como tal el sistema reproductor, ¿listo? Pero es una estructura. Pero es verdad que para que los hombres tienen mucha posibilidad de sufrir cáncer de próstata, por eso le hacen algo en el médico. Sí, claro, para eso se hace un examen como tal, que es a partir de un tacto, ¿listo? Pero pues eso ya lo veremos cuando estemos hablando del sistema reproductor masculino, ¿listo? Entonces, acá se va recolectando, pero esta vejiga es un saco muscular, es un órgano que nos ayuda a nosotros como tal a almacenar esas sustancias de residuo. Pero nosotros ya hemos hablado ampliamente de los tejidos y los tipos de tejidos. Yo quisiera que ustedes me colaboraran diciéndome cuál es el tipo de tejido que nosotros hemos estudiado que nos sirve para la formación de órganos. ¿El tejido epitelial? El tejido. No, El conectivo, profe. no. Pues digamos que el conectivo rodea todos los órganos, ¿sí? Porque tienen que conectarse de alguna manera para que no estén sueltos. Pero entonces, recordemos que hay un tipo de tejido que nos ayuda a formar varios órganos en el cuerpo. ¿Cuál es ese tejido? ¿El tejido epitelial? No. Muscular. El epitelial, recordemos que por su interior, en el interior, ayuda a revestir como tal esas cavidades, ¿sí? Es decir, a cubrirlas por dentro. Pero en sí hay otro tejido que forma la vejiga. ¿Cuál será ese? Muscular. El muscular. Pero recordemos que el muscular se divide en tres. ¿Cuál de esos tres? El liso. El liso, ¿cierto? Ya como lo dijo Nicolás, es el tejido muscular liso, porque recordemos que este tejido como tal nos ayuda a hacer unos tipos de movimientos involuntarios que nos ayudan a nosotros a realizar nuestras funciones. Entonces, ese tejido liso que nosotros encontramos acá, que es el que va a ayudarnos a formar la vejiga, es el que nos va a ayudar a contraer el músculo cuando necesitemos desocupar y también se va a relajar cuando
ya esté vacío y pueda seguir recepcionando como tal la orina. Listo. Entonces, en esa parte vamos a ver que es un saco, ¿sí? Como es un tipo de bolsa que nosotros tenemos en nuestro interior. Ahora, la siguiente estructura que se une a la vejiga como tal es algo que nosotros denominamos como la uretra. ¿Listo? Entonces, la uretra como tal es ese conducto, es ese, podríamos denominarlo como un tubo que conecta entre la vejiga y el exterior. Entonces, O sea, acá prácticamente ella es la que deja que la vejiga seque, prácticamente que ya no tenga agua. Que ¿cómo deje que se filtre. así? No te entiendo la pregunta. O sea, que eso es prácticamente como un túnel que deja que nosotros podamos hacer el chichi. Sí, sí. Entonces, ahí para donde íbamos es la estructura que conecta directamente la vejiga con el exterior y es la que nos permite evacuar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya sentimos ganas de ir al baño, es porque ya tenemos como tal la vejiga totalmente llena. ¿Listo? Eso es lo que nos hace dar ganas de ir a nosotros al baño. Y una pregunta, es que a veces hay gente que por alguna razón, yo no sé, no puede Profe, orinar. profe, que si puedes dejar entrar a Daniel. No me sale la opción. Dile que yo he estado pendiente, pero no veo como tal la opción para admitirlo. Dile que lo siga intentando. Que la mamá de Daniel está escribiendo en el grupo que no puede entrar. Profe, ¿será que es porque de pronto ya quedan 4 minutos? Ay, mira, igual manera Bueno, ya se nos va a acabar ¿qué se la puede clase. pasar? Pues si algo, mira, como de pronto Daniel no se pudo conectar, que él puede ver la clase en YouTube, ¿listo? Igual manera que estábamos hablando del sistema excretor y pues ya ustedes les comentan que la primera parte no se grabó, era porque estábamos llamando lista y estábamos dando una información general, ¿listo? Profe, Entonces, acá es como tal, este conducto es el que nos va a permitir transportar la orina desde el interior de la vejiga hacia el exterior. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia entre la uretra de las mujeres y la uretra del hombre. ¿Alguno de ustedes sabe por qué sería? que la mujer tiene vagina, profe. Sí, bueno, básicamente es por eso, ¿cierto? Entonces, porque nosotras como mujeres tenemos un sistema reproductivo interno y el hombre tiene sistema reproductor externo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nuestra uretra sería un poco más pequeña a diferencia que la del hombre. Entonces, acá, en esta uretra, cuando nosotros estemos viendo el sistema reproductor masculino, nos vamos a dar cuenta que por ahí mismo, por este canal, va a salir el esperma, ¿sí? En cambio, en las mujeres, nosotras tenemos esta uretra que nos permite a nosotros expulsar la orina, pero nuestro canal vaginal está diferenciado, es decir, son dos estructuras diferentes, dos canales diferentes. En cambio, en el hombre va a ser el mismo, tanto para la orina como para la expulsión del semen. ¿Listo? Entonces, así a grandes rasgos, vamos a ver que esta vejiga también como tal, dependiendo del tamaño que nosotros tengamos, si somos adultos o somos niños, va a tener una capacidad aproximada entre unos 500 y unos 250 mililitros, ¿sí? Entonces, eso también depende, pues digamos, de lo grandes o los chiquitos que seamos y también depende de la elasticidad, porque recordemos que pues hay algunas personas que no pueden aguantar tanto, digamos, las ganas de ir al baño. Otra cosita que también les quería mencionar acá era que en cuanto al sistema, dime, Nicolás, que levantaste la mano. Profe, es que hay mucha gente que se aguanta y no sé, a mí me han dicho que cuando uno se aguanta, la vejiga va creciendo. Sí, claro, recordemos que este es un músculo que está relajado,
¿sí? Principalmente. Pero a medida que se va llenando, pues entonces se va aumentando su capacidad, ¿sí? O sea, cuando no hay nada en su interior es un poco más pequeña. Cuando está ya llena, pues se nos infla un poquito. ¿Listo? Entonces, depende del tamaño del ser humano. ¿Listo? Entonces, niños, quería decirles, acá nos queda un minutico de clase, pues como tomamos una parte del tiempo para dar una información general y para preguntarle a los niños acerca de los que no me han enviado como tal el cuestionario, que hoy es el último día para que se pongan a paz y salvo con eso, les voy a enviar un comunicado por Ciber. Entonces, esta segunda hora necesito que lo aprovechemos para poder trabajar en el mapa conceptual del sistema circulatorio que ya vimos, ¿sí? Entonces, como ya estudiamos el sistema circulatorio, entonces el mapa conceptual es con base a sus partes y a sus funciones. No es necesario que dibujen como tal el sistema circulatorio porque eso hace parte del mejoramiento. El mejoramiento es para las personas que no lo entreguen el día de hoy, ¿listo? Pero como vamos a trabajar esta segunda hora, Una pregunta. señor. ¿Qué pasaría si uno no tuviera la próstata? Ah, espérame, les termino de explicar lo que les voy a decir. Entonces, por favor, aprovechemos el tiempo de la segunda hora. Profe, hay que enviarlo hoy. Y las envían al correo, no por Ciber. ¿Listo? El profe me Para prestó que el correo.